Puede parecer que con Albion Online fue el primer MMORPG que yo jugué, pero no fue así. El primero fue Hellbreed, un juego viejísimo. Ya les había contado en otros videos. Y pueden ser los dos MMORPGs con los que yo inicié. Sería este Hellbreed y Fly for Fun. Andrés, usted jugó super hardcore, tryhard, míticas y se metió en dungeons y nada. Yo solo hice unas cosas súper simples en ese juego, pero así fue que conocí un poco el género. Luego llegó esa cosa que nos mantuvo encerrados a todos en nuestras casas y ahí conocí a Albion. Pues ahí fue donde empecé a curiosear a fondo este mundo de los MMORPGs. Siempre había escuchado de World of Warcraft, Guild Wars 2, siempre había escuchado muchos títulos, pero no le había puesto cuidado. Yo siempre he sido un jugador más de todo tipo de géneros y nunca había tocado el MMORPG. Pero como estábamos encerrados y las propagandas de Albion y el meme este, pues yo dije, venga, jugamos y me encantó. Luego de adentrarme mucho en Albion, pues decidí conocer pues otras experiencias MMORPG. Ustedes saben que soy fanático del mundo de los videojuegos. Entonces así conocí una gran cantidad de títulos que fueron recomendados por todos ustedes. Y en este video quiero nombrar como los rasgos más característicos desde mi punto de vista, porque esto hay que aclararlo. Es mi punto de vista, ustedes tienen su propia visión de las cosas. De algunos MMORPGs, para mí, ¿cuáles son los rasgos más característicos? Para mí, ¿cuáles son esas señas que los identifican? Entonces vamos a hablar un poco de ello. El primero, como siempre, vamos a hablar de Albion Online. ¿Por qué? Porque fue con el que comencé de recorrido. Para mí los rasgos más característicos de Albion Online, aunque es un juego enfocado en el PvP, a mí no me parece que el PvP sea el rasgo más característico. Es curioso, pero no es. Y es el sistema de recolección, el crafteo y la economía. A mí me parecen súper llamativos. Y ojo, esto ha cambiado y se ha mejorado a medida que conozco más MMORPGs, porque ninguno se parece a Albion en este aspecto. Recolectar en Albion es fabuloso. Craftear en Albion es súper interesante. Ojo, aquí en este paréntesis ya estoy seguro que hay gente diciendo no, craftear no es bueno porque no deja plata. No, estamos hablando de la mecánica. No estamos hablando si usted puede pagarse el premio, ¿no? A nadie le interesa eso si usted se puede pagar el premio. Estamos hablando de la mecánica como tal, es súper interesante. Y lo de la economía que es impulsada por el jugador, bueno, a medida que pasa el tiempo lo van cambiando un poco, pero sigue siendo muy interesante. No hay ningún otro MMORPG que yo haya visto con este mismo nivel de personalización en estos apartados. ¿Que hay recolección en los Ark? Sí, hay recolección en los Ark. ¿Que hay recolección en Guild Wars 2? Sí, hay recolección en Guild Wars 2, pero están lejísimas de ser tan divertidas como en Albion Online. De verdad, o sea, aquí tenemos trajecitos, pociones, que la pica, que las monturas para recolectar, que los bolsitas para poder cargar más. Es que es una maravilla y es extremadamente entretenido. Entonces, aunque el PvP es la marca de Albion Online, a mí me parece que hay otros PvPs más interesantes o más divertidos. El de acá es bueno, no estoy diciendo que sea malo, sino a mí no me parece espectacular. Es más, de casi ningún MMORPG me parece espectacular. Pero estos son como los rasgos más característicos de Albion Online. Con World of Warcraft pasa algo muy curioso y es que toca adentrarse en World of Warcraft, toca volverse loco. Usted no puede ver que es algo que yo veo muy habitual en el mundo de los MMORPGs, gente criticando otros MMO y nunca más en la vida ha jugado otro MMORPG. Usted no puede criticar. La forma objetiva y la forma más clara, y la forma más seria y madura o responsable es yendo a probar el título. ¿Qué hago yo? Voy y los pruebo, ¿no? Voy y pruebo y digo, venga a ver qué tal. Por cierto, paréntesis, otro paréntesis, RuneScape a mí no me gusta. La jugabilidad es la peor de los MMORPGs, lo siento, ustedes lo aman, yo sé. Ustedes lo aman, pero a mí me decían espectacular es el... No. Con esa jugabilidad, las mecánicas y la progresión, pero la jugabilidad a mí me parece terrible. Cierro paréntesis. Entonces con World of Warcraft es así, la gente ni lo prueba ni lo mira, tal vez por la barrera del precio y dicen qué porquería, qué basura, juego pay to win porque toca comprarlo para jugar. Ay, bueno, como dice Elisa. Pero ¿cuáles son los rasgos más característicos de World of Warcraft? Para mí, las Míticas Plus. Son una especie de dungeons que se hace con cierto equipo donde tenemos 2 healers, si no estoy mal, 2 DPS y un tanque. Espectaculares, súper entretenidas, divertidas, fabulosas, maravillosas. Hace unos días preciso me salió un video de un canal dedicado a World of Warcraft que se llama, o bueno, no sé si hace más, ¿no? Que se llama El Diario de Carlana. Y me apareció un top de los dungeons más feos, o ¿sí? Para hacerle estas míticas y todo, y pues a mí todos me gustaron. No sé, a mí me parecieron súper chéveres, raros a veces, pero a mí me gustaron, me parecen súper divertidas las míticas, hacer estos dungeons es fabuloso. Lo único de los dungeons viejitos, que la cámara como que no estaba bien pensada en esa época y las tomas ahí terribles.
Pero de verdad, las míticas plus de World of Warcraft son increíbles. Hay otro apartado que comparte con el siguiente juego que voy a hablar ahorita, y es las skins o los transmog. En el juego hay mucha personalización, es exagerado. Pero si usted es fanático de eso, debería darle un vistazo. Es exagerado la cantidad de personalización que tenemos acá. Y los diseños en World of Warcraft son fabulosos, muchos apartados. También hay unas skins muy regulares, pero la mayoría son espectaculares. Inclusive hay gente que se dedica solo a jugar el título para conseguir todas las skins de muchas cosas. Bueno, y como podrán suponer, el otro apartado muy loco de World of Warcraft es la historia. La forma en que cuentan la historia. No estamos hablando de si el lore es coherente, porque si hay una comunidad extra tryhard hardcore sobre la historia de un videojuego, es la gente de World of Warcraft. Son loquísimos, pero loquísimos. Ellos saben cuánto calza Jaina, qué pantalón usa, qué tipo de copa de brasier es Sylvana, o sea, lo saben todo, lo saben todo. Entonces, cuando hay una especie de incoherencia en esta historia, se vuelven locos. Pero como a mí eso no me interesa, yo disfruto el momento. Muy buena la historia. Los personajes son maravillosos e icónicos. Arthas, Illidan, Jaina, Muradin, Anduin, Sylvanas son tan icónicos. Thrall, ¿no? O sea, que usted los ven y es, Dios mío, son increíbles los diseños de juego. En este apartado se lleva muchas coronas World of Warcraft, aunque su historia puede que no convenza a los jugadores más hardcore, pero es súper entretenido conocer toda la historia del juego. Y esto también se ve aderezado pues por el dinerín, ¿no? Porque ellos pueden hacer cinemáticas increíbles, severas animaciones, con actores de doblaje para cada región, español, inglés, francés. Es una locura. Una locura. A mí este apartado me parece fabuloso. Y el otro apartado que a mí me ha encantado y que podría parecer que se encuentra en todos los juegos, pero no es así, es que el buscador para encontrar partidas para hacer contenido grupal está muy bien en World of Warcraft. Le faltan muchos filtros y muchas cosas, pero de verdad es muy fácil. O sea, uno puede hacer mucho contenido sin conocer a la gente, sin hablarse, sin estar en gremios, nada. Y esto es una muy buena opción, porque hay otros títulos como Albion Online que está usted obligadísimo a tener un gremio o grupo de amigos para hacer un contenido. No se puede utilizar buscadores, y esto no solo en Albion sino en otros juegos. Aquí funciona maravilloso. Ustedes pueden pasar horas con el buscador y mientras está buscando la partida ustedes hacen mucho contenido solo que hay por ahí en el mundo. Maravilloso, maravilloso. Aparte de eso, explorar el mundo es muy divertido. Guild Wars 2 siempre fue este título con el que comparaban World of Warcraft. Ojo, a mí World of Warcraft nunca me lo compararon con Final Fantasy XIV o con The Elder Scrolls Online. No, siempre me lo comparaban con Guild Wars 2. Yo creo que una de las razones es que una parte del equipo de desarrollo de World of Warcraft se salió y creó ArenaNet, que son los desarrolladores de Guild Wars 2. Bueno, esto fue lo que leí hace un buen tiempo. Entonces se notan las similitudes entre los dos juegos, se nota que hay como una especie de ligera rivalidad, pero me parecen títulos muy únicos. Yo nunca voy buscando jugar el mejor juego porque ya no tengo 5 años, pero sí quiero conocer las experiencias, quiero conocer qué ofrece cada desarrollador y así tomar mis propias decisiones, ¿no? Es interesante esa idea. Entonces cuando probé Guild Wars 2, bueno, qué juegazo. O sea, un juego increíble. También toca darle un poquito de tiempo mientras uno conoce, pero hay ciertos rasgos que son súper únicos de Guild Wars 2. Me parecen muy bien desarrollados en Guild Wars 2. Por ejemplo, el sistema de combate al poder cambiar o utilizar dos armas. Esto también lo hace New World, pero aquí funciona fabuloso. Es muy entretenido tener dos armas, estar cambiando. Hay algunas transformaciones que tenemos. Súper sencillo. Otra cosa es que evitan utilizar esa barra de poderes que ustedes ven en, por ejemplo, en Final Fantasy XIV o en World of Warcraft, que ustedes ven como 800 poderes. No se usan los 800 poderes. Esto es un problema de narrativa visual o de interfaz de usuario o de calidad de vida de estos juegos, y es que usted no utiliza todo eso. Muchas de esas casillas se utilizan en ciertos momentos específicos y hay otro porcentaje, tal vez un 10%, un 15, 20, que sí se utilizan constantemente. De resto se usan raramente, pero los dejan ahí, entonces eso crea una sensación de que ese juego es extremadamente difícil de manejar. Y en Guild Wars 2, pues no, tenemos como 6 poderes, ya, no más, por cada, y ya, juegue, listo, hágale, tírelos, ya, combínelos, maravilloso. Es un sistema simple, pero extremadamente divertido, y aún así tiene complejidad. Tampoco crean que es un hack and slash mediocre, no, tiene su complejidad. Y lo de las skins, pues por eso lo comparaba con World of Warcraft un poco. Aquí las skins también son fabulosas, hay sus diseños
No sé a quién le pagan para hacer estas skins, pero uy, hay unos diseños increíbles que tal vez lo pueden motivar a uno a comprarlas. Creo que unas las venden, ¿no? Otras se desbloquean. Pero de verdad es que se ven increíbles. No es esa skin como en Overwatch, que solo le cambian el color de la gorra de azul a verde y cobran $10. No, 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 no. Y de verdad cuando ustedes ven las skins, que es una locura como se ven los diseños. Pero para mí el rasgo más característico de Guild Wars 2 es la exploración del mundo. Explorar el mundo de Guild Wars 2 es fabuloso. Ningún MMORPG me ha dado esta experiencia. Bueno, tal vez otro que voy a hablar más adelante. Pero es que aquí perderse en el mundo, literal. Ustedes se pueden ir de un punto que ustedes digan, me voy a ir por allá. Mientras usted va yendo a ese punto que ni siquiera sabe qué hay, le salen una gran cantidad de misiones, salen unos bosses aleatorios. Esto tiene una especie de misiones o eventos dinámicos en el que aparecen de repente, no siempre están ahí, sino aparecen de vez en cuando eventos así en ese momento. Tal vez dura 15 minutos, entonces usted tiene 15 minutos para ir a hacer ese evento y si no, no lo vuelve a ver durante un buen tiempo. Entonces claro, esto invita a que si usted va andando y ve ese evento, uy, voy a aprovechar porque de pronto me arrojan cierto ítem, no puedo mejorar ciertas cosas. Y este apartado es fabuloso. También tiene una especie de toques de juegos de aventura que para mí lo deberían hacer todos los MMORPGs, pero bueno, solo Guild Wars 2 es tan inteligente. Y es que tenemos una especie de porcentaje de completación. Me acabo de inventar esa palabra, ¿sí o no? Pero bueno, ya entienden, un porcentaje para completar de cada zona que tenemos en Guild Wars 2. Entonces usted puede ver cuánto le falta y así usted dice, uy, me falta 5% de corazoncitos. Voy a buscar dónde están los corazones. Yo quiero saber dónde están. Quiero completar el 100% de esta zona. Eso no lo he visto casi en ningún juego. Tal vez en los Targa hay algunas zonas, pero es un desorden horrible. Aquí lo hacen de una forma muy dinámica, muy interesante y lo motiva a uno. Y al mismo tiempo agregan un componente de aventura y de plataformeo. ¿Cómo así? Pues sí, tenemos misiones que a algunos de ustedes les parecerá ridículo, pero a mí me encantaba esa flexibilidad y esa frescura que brindaban este tipo de misiones. De saltar y hacer plataformeo para llegar a cierta zona que no son fáciles, a veces hay que ser muy preciso saltando para conseguir todos los logros de esa zona o los ítems o los objetos. Maravilloso. O sea, perderse en el mundo de Guild Wars 2 es lo mejor que usted puede hacer. Tiene una misión pendiente principal de la historia y usted va para allá y puede ocurrir que a usted se le olvidó qué estaba haciendo porque salieron tantas cosas por hacer por ahí que resultaron haciendo de todo. Maravilloso. Nada ha superado Guild Wars 2 desde que yo he jugado. No sé si hay otro juego, déjenlo abajo en los comentarios que sea así, pero extremadamente divertido perderse en el mundo de Guild Wars 2. Con New World pasa algo muy raro, ¿no? El juego ha cambiado desde que se lanzó. Este juego parece, a la impresión a mí, que es una especie de tomo ideas de todos los MMORPGs y hago una especie de tamal y lo mezclo ahí a ver qué pasa, ¿no es cierto? A mí me gusta, es de los mejores MMORPGs que yo he jugado. Para mí el sistema de combate de Guild Wars 2, de New World y de Elder Scrolls Online son espectaculares, pero para mí el combate de New World me parece el mejor sistema de combate. Es fabuloso el sentimiento de las cosas. En ningún otro MMORPG yo he sentido eso. Cuando ustedes tiran los hachazos, cuando pegan esos golpetazos contra el piso, se siente de verdad el poder. Cuando ustedes utilizan las pistolas a larga distancia con la vista en primera persona, es maravilloso, es maravilloso. Pero definitivamente lo mejor de New World es la exploración del mundo. A diferencia de Guild Wars 2, que aquí también tenemos muchas cositas por hacer, visualmente es un deleite. Como estar ustedes corriendo dentro de una postal, hay unas imágenes preciosas con unos atardeceres, unos contrastes de luz y uy, no, es una locura. Y esto se potencia también con otro de los apartados que este sí, para mí ningún MMORPG ha superado, ni creo que lo vaya a superar, los efectos de sonido de New World. Yo no sé quién hizo eso. Sinceramente no sé qué equipo trabaja en eso, pero debían darles el premio Nobel de la Paz. Y es que son increíbles. Ustedes escucharán el sonido de las armas cuando golpean los árboles, cuando ustedes están recogiendo mineral y golpean las rocas, el eco que se oye en esas zonas. Una locura cuando lanza los poderes, los pasos de los personajes cuando vamos explorando el mundo, como va rozando la, digámoslo así, la hierba, el traje de nosotros, es una locura. Yo no sé quién hizo eso, pero lo hace más inmersivo aún esa exploración. Es fabuloso. Y otra cosa que tiene este juego que me parece que se copia mucho de Albion Online, y no me interesa, ojalá todos se copiaran de esto, es el sistema de recolección y crafteo. Son muy similares,
no tan bueno, pero bueno, tiene muchas mecánicas pero se nota la inspiración. Pero ¿qué es lo que hicieron acá que me pareció inteligente? Ojo, si esto lo tomaron de otro juego, déjelo abajo en los comentarios. De verdad, yo no sé si esto lo crearon ellos o lo tomaron de otro MMORPG, que no sería raro. Y es que aquí, a diferencia de Albion, cuando usted llega al máximo nivel de su recolección, digamos, usted subió todos los niveles hasta el máximo, en Albion pues hasta ahí llegó, ¿no? Ya usted recoge más rápido, le dan más recursos, bueno, no importa. Pero aquí agregaron una mecánica que me parece tan inteligente y tan bien pensada, y es que si usted llega al nivel máximo, que creo que en New World era 120, no sé si han modificado esto, usted puede seguir subiendo niveles, pero ya no hay 121, 122. No, usted vuelve y sube el nivel. Y al subir este nivel, le dan 3 cofrecitos. O sea, está como partido en 3 partes. Y a medida que usted va subiendo, le dan 3 cofrecitos. Estos cofrecitos, al abrirlos, tienen materiales de lo que usted está haciendo, de esa recolección o ese crafteo, o ciertas monedas o cositas. Una idea espectacular. ¿Qué significa esto? Que si usted es amante de recolectar y craftear, usted no se detiene, porque usted sigue recolectando y sigue crafteando, le siguen dando premiecitos, usted se siente premiado por cada nivel que alcanza. Esto es de lo más inteligente. Andrés, que la economía, dejen de pensar en la economía de los juegos. La gente vive obsesionada con eso y bueno, los precios cambian, suben, bajan y todo el mundo sigue jugando. Pero esto es una mecánica espectacular y yo ojalá todos los juegos lo hicieran. Es maravilloso. A ver, con Lost Ark, que no sé si lo digo Lost Ark o Lost Ark, es que el traductor lo toma de muchas formas. Tengo sentimientos muy encontrados. ¿Qué es lo que pasa con este juego? Pues que es demasiado contenido. Inclusive había una entrevista que le hicieron al director del juego, que este juego es desarrollado en Corea, y escuchaba que los fans le decían, por favor no meta más contenido, venga, paren un momentico porque tiene tanto contenido y lo agregan constantemente. Esto puede llegar a apabullar. Para los jugadores más hardcore, pues ellos felices porque contenido y contenido y contenido, pero bueno, o sea, los que no tienen tanto tiempo y tal vez trabajan y tienen familia y pues no, o sea, es demasiado contenido. Entonces, al mismo tiempo que esto es algo bueno, dependiendo del tipo de jugador que usted sea, a mí me parece un poquito apabullante. Ya cuando ustedes empiezan a jugar, que es divertido, es entretenido, el mundo de Arkesia creo que se llama, es interesante y toda la progresión, pero es muchísimas cosas por entender y hacer. ¿Y usted está obligado a hacerlas? No, pero si usted quiere conocer todo el juego, hay demasiado por hacer. Pues ahí es donde radica el tipo de jugador. ¿A usted le gustan tantísimas cosas para hacer? Es así, fabuloso, usted lo va a disfrutar porque uno se pierde haciendo o completando muchas de estas mecánicas. Otra cosa muy característica de Lost Ark que a mí me gusta, pero bueno, esto yo sé que va a diferir un poco con muchos de ustedes, ya que es algo común con todos los MMORPGs coreanos y parece que es como una especie de estándar, es el combate. Esto de la mecánica tipo hack and slash, parece ser que la mayoría de los MMORPGs coreanos optan por esta opción. Y a mí me parece disfrutable, o sea, es fabuloso uno jugar esta mecánica tan ágil, tan divertida, que recae un poco en los reflejos y no tanto en la táctica de poner las cosas, que también, pero es muy rápido, muy ágil, es muy chévere, es muy entretenido. Ya por último, pues las waifus, ¿no? Sale una que otra por ahí que, bueno, a la gente le gustan las waifus, a mí también, porque no soy de piedra, también me gustan, pero sí hay unas que se ven. Vean, The Elder Scrolls Online me parece un juego que describe perfectamente lo que es un juego de rol. O sea, para mí todo este universo, cómo se ve, cómo se ven los personajes, es lo que yo veo más cercano a un juego de Dungeons and Dragons. Que sí, que puedo estar equivocado, pero es mi percepción. Entonces ese tipo señor gato, como con espada, como con cosas, como un universo fantástico, con toda esta especie de animalitos antropomórficos y todo esto a mí me parece muy de Dungeons and Dragons. Y aquí en el juego pues se nota bastante la inspiración de todo esto. Creo que estamos ambientados en el mundo que se utilizó en Oblivion y en Skyrim. Muchas de las zonas son bonitas, explorar esto es súper bonito. Una de las cosas más interesantes del juego para mí es el sistema de combate, es atractivo, es interesante. Hay gente que no le gusta este sistema de combate, pero a mí sí me gusta, me parece dinámico, me parece atractivo. Y también se vincula un poco con este New World, que a mí me parece que New World también tomó muchas cosas de Elder Scrolls Online. Y es que la exploración del mundo es interesantísimo también. Lo que pasa es que a diferencia de New World, aquí se adereza con muchísima historia. Hay muchos personajes con los cuales ustedes pueden hablar y entender todo lo que ocurre detrás de un trasfondo que a medida que pasa el tiempo es grandísimo. Y a mí me parece que ahorita que lo
tengo ganas de volverlo a jugar. Puede mejorar la experiencia porque ya fue traducido oficialmente al español. Y esto fue una barrera, pues, porque usted está leyendo una historia apasionadamente y ¡pum! Hay 4 palabras que usted... se corta el ritmo brutal. Aunque teníamos el parche Cervantes que traducía lo que podía traducir y se agradece en el alma, pero si usted se iba a misiones secundarias a veces no estaban traducidas. Entonces esto rompía a veces como la inmersión. Pero ya estando todo en español, bueno, podría ser muy interesante. Y por último quería mencionar 2 títulos que he querido probar y que he querido conocer porque ustedes me tienen intrigadísimo. El primero, World of Warcraft Classic. Hay una batalla épica con cuchillos y bombas molotov por cuál es la mejor versión. ¿Qué pasa en World of Warcraft? Pues sacaron unas versiones antiguas, las volvieron a lanzar y pues está la versión que siempre ha estado actual, la última. Y hay gente que dice que la actual es Basofia y que lo mejor es lo clásico. Y otros dicen no, lo clásico es Basofia y porque es solo nostalgia y lo nuevo es lo mejor. Hay una batalla entre los mismos fans de World of Warcraft, pero de verdad he querido probar World of Warcraft Classic. Pero sí tienen una fanaticada muy encontrada, es rarísimo. Entonces este juego lo tengo muy pendiente. Y el otro es de un universo que a mí me encanta, pero que últimamente está de capa caída desde mi punto de vista. Y es el de Star Wars. Con este Star Wars The Old Republic. Siempre he escuchado críticas espectaculares de este juego. También lo quiero probar, no le he dado la oportunidad, no sé, tiempo o pereza o bueno, yo qué sé. Pero quiero darle la oportunidad de ya profundizarlo un buen tiempo, de pronto lo hacemos en directo, así que estén pendientes. Y ver qué tal es el juego, porque se supone que es uno de los MMORPGs más icónicos, pero a mí me llama la atención porque a mí me gusta el universo de Star Wars, a mí me parece súper atractivo. Vamos a darle una probadita para ver si podemos encontrar cuáles son esas características propias de este Star Wars of the Republic, o bueno, el otro es KOTOR, estoy confundido, perdóname, estoy confundido. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Pues déjenlo abajo en los comentarios cuál es el signo más característico de esos MMORPGs desde su punto de vista, porque cada quien tiene su punto de vista, ¿no es cierto? Estos son mis puntos de vista. Para usted, ¿qué identifica cada MMORPG? ¿Cuáles son esas marcas que le dejaron a usted en la cabeza cuando los jugó? Que usted dijo, este juego está increíble por esto. ¿Y qué tal les parece este Star Wars Old Republic? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Y usted qué es, Team World of Warcraft Classic o Team World of Warcraft Retail? Yo generando violencia en los comentarios. Entonces no olviden que si les gustan este tipo de videos denle like, muchachos, sobre todo a estos videos que son rarísimos. Denle muchos likes, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme para estar pendiente de más opiniones de MMORPGs. Ya estoy explorando, ya mandé invitaciones a Tarislan, a Corpun, ya mandé. A ver si me invitan y les voy contando. Y seguimos explorando este fascinante mundo. Gracias a todos los que se vuelven miembros del canal y a la gente que envían superchats. De verdad estoy infinitamente agradecido. Nos vemos en el próximo video. Chao.